Oral en lo criminal federal número 6 de la ciudad de Buenos Aires condenó a la exfuncionaria menemista María Julia Alzogaray a 4 años de prisión por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal Entel. El 28 de abril se van a dar a conocer los fundamentos. Nosotros planteamos la huelga por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de la ciudad resuelva este conflicto y de una vez por todas empiece a tener más obras públicas, empiece a tener más políticas públicas para el tema de la crisis habitacional que se vive en nuestra ciudad. Buenas noches, este es el resumen de noticias de la televisión pública. Bienvenidos a esta nueva semana. Nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que pasó en la Argentina y en el mundo para nosotros te lo vamos a ofrecer acá. Los títulos del deporte los tiene Gabriela Previtera. Buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. En minutos más estaremos hablando del otro puntero que tiene el campeonato de la Primera División. Uno es River, que había ganado ayer. El otro es Gimnasia de La Plata y en minutos estaremos pasando el partido. Tecnología y cultura digital tenemos también en este programa. ¿Cuál es el tema de hoy, Esteban Mañani? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. No sé si sabés que los cyborgs ya están entre nosotros. Te voy a contar del primer cyborg oficialmente aceptado por un estado y de las Olimpiadas que están preparando para el 2016. Me interesa muchísimo el tema, me quedo aquí esperando. Los invito a ustedes también porque viene de Cyborgs, el tema con Esteban Mañani, y me quedo expectante. Comenzamos ahora sí con toda la información. Lo primero tiene que ver con lo que veíamos así en el clip del comienzo del programa. María Julia Alzogaray ha sido condenada. Amplía la información Félix Taylor. Exactamente, Pablo. María Julia Alzogaray fue condenada a 4 años de prisión en la causa por defraudación al Estado en la venta de la ex telefónica Entel en los años 90. El Tribunal Oral Federal 6 también libró una orden de captura contra la exfuncionaria menemista que quedará en suspenso hasta que el fallo quede firme luego de las apelaciones. La ex política liberal, que ahora tiene 71 años, fue declarada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en contratos de fin de obra durante la privatización, ocurrida hace ya 25 años. Junto a Alzogaray, que recibió la tercera condena por causas de corrupción, también fue condenado a 4 años el ex coordinador general de la Telefónica Estatal, Gustavo Daneri. Se reanudó el juicio para determinar quiénes fueron los responsables de la tragedia de Once. Por lo menos puse decir todo lo que quería decir, así que hoy no voy a hacer declaraciones, pero otros días, yo vengo todos los días, chicos, así que estoy acá con ustedes. No, yo voy a hablar, vengo a hablar 1 hora y media, ante un juez. ¿Está viendo el juicio? ¿Está tranquilo? Sí, estoy totalmente tranquilo. Que Jaime diga que el juez de instrucción, que las salas y que las cámaras han hecho una persecución política, asignar una persecución política al trabajo de la justicia, bueno, realmente es algo que a nosotros nos choca bastante, ¿no? Porque se tiene que entender que todos los hombres de la justicia justamente están buscando que se esclarezca la muerte de los 52 familiares que hemos perdido. Así que hablar de una persecución política es como mínimo menospreciar el trabajo de la gente que está buscando que se aclare esta situación. ¿A qué atribuye que no puedan ninguno de los dos aportar ningún dato relevante para el esclarecimiento de la causa? Es que ellos están absolutamente creídos que no se equivocaron en nada. La Suprema Corte de los Estados Unidos llevó a cabo hoy la audiencia convocada para analizar el fallo emitido por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, que avaló el pedido de un fondo buitre para obtener información de activos del Estado argentino en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El abogado Jonathan Blackman fue el encargado de representar al gobierno argentino, que contó con el apoyo del representante del gobierno de Barack Obama, el procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Nidler.
Integrantes de la corriente villera independiente iniciaron un acampe y una huelga de hambre en el Obelisco para reclamar al gobierno de la ciudad la declaración de la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas. En un documento difundido ayer también piden la urbanización con radicación, hacer una auditoría de las cooperativas y empresas que trabajan en los barrios, la regulación de alquileres y subsidios habitacionales y que no se criminalice la pobreza. Los representantes de 16 barrios o villas tienen pensado llevar adelante la protesta durante 15 días y condicionan la continuidad de la misma a la apertura del diálogo por parte del gobierno porteño. Por la reurbanización, la declaración de emergencia habitacional socioambiental, socioeducativa de las villas, cumplimiento de la ley de urbanización y obras en los barrios, auditoría de las cooperativas de trabajo, regularización de alquileres, subsidios habitacionales y basta de criminalizar la pobreza. Esta carpa es la carpa de la dignidad, es la carpa de que hoy frenamos la política antipobreza, pero no para resolverla, sino antiestigmatización de la pobreza, antimilitancia por vivir mejor, las políticas de inacción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un estudio oficial muestra que solo en el 3% de las causas judiciales por drogas se investiga el contrabando propiamente dicho. Así surge de un estudio realizado por la Procuraduría de la Narcocriminalidad Procunar, que además destaca que si bien el sistema judicial ocupa la mayor parte de sus recursos y de su trabajo en infracciones a la ley de estupefacientes, en comparación con otros delitos, lo hace apuntando siempre a los más débiles, a los que poseen cantidades menores para consumo personal, por lo que las investigaciones más complejas destinadas a desbaratar el crimen organizado tuvieron una reducción importante. Los números indican que el 38% de las causas por drogas persiguen la tenencia para consumo, el 35% al comercio de drogas, luego le siguen otros delitos y los relacionados con el transporte y almacenamiento de drogas y por último el contrabando. La presidenta Cristina Fernández encabezó en Casa de Gobierno la presentación del programa de investigación Pampa Azul, que propone investigar el Atlántico Sur durante los próximos 10 años. Anunció el envío de un proyecto al Congreso para eximir de impuestos al biodiesel mientras dure la restricción de ingreso a Europa. Además, Cristina Fernández anunció la inauguración de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy y afirmó que el próximo jefe de Estado va a recibir un país mucho mejor que el que le tocó al kirchnerismo. Estamos ante una verdadera guerra comercial y nuestra obligación institucional como gobernantes es precisamente proteger y ayudar a aquellos que están con dificultades. Y miren que uno tendría razones por ahí para tener algún rencorcito, alguna cosita, así con el tema de la soja y los que producen soja, pero la verdad que no. La verdad que el rencor hace mal, te arruina la vida, te saca arrugas, no ayuda en nada y fundamentalmente que a mí me interesa que el país tenga producción, que el país tenga trabajadores, que el país tenga inversión. Esto es lo que me interesa como presidenta de todos los argentinos. Y esto es lo que quiero dejarle al próximo presidente, un país mucho mejor del que nos tocó encontrar a nosotros. Esa va a ser la mejor herencia que cualquiera seguramente va a recibir, porque se podrán decir muchas cosas, le podrán gustar muchas, otras no podrán gustar, pero que van a recibir un país totalmente diferente, de eso no tengo ninguna duda. Universidades públicas y privadas, ONGs, asociaciones de magistrados y de abogados, entre otros actores sociales vinculados a la justicia, comenzaron a debatir el proyecto de reforma del Código Penal. Y personas que proceden de 4 fuerzas políticas distintas que están disputando poder y que en otros campos están enfrentadas, me han reforzado la confianza en la democracia y en el pluralismo al ver que a lo largo de 2 años pudimos trabajar armónicamente. No bajaron banderas, ninguno, no es bueno bajar banderas porque si se bajan las banderas se pierde identidad y después uno no sabe con quién está hablando. Pero todos bajaron narcisismo,
todos bajaron narcisismo y con eso pudimos construir algo que, bueno, tiene algunas opiniones diferenciadas, etcétera, pero en lo sustancial hay una coincidencia, ¿no? Pero particularmente aquellos que los cuestionan siguen proponiendo una consulta popular como mayor sustento a sus críticas. No, bueno, consulta popular en materia penal no se puede hacer, está prohibida por la Constitución. Obviamente, tampoco se puede hacer en materia de impuestos y alguna otra cosa. Claro, ninguno va a querer pagar impuestos, ¿no? De modo que si hace consulta no va a funcionar. En previsión de eso es que la Constitución no establece. No, eso es otro tipo de problema, ¿no? Se cumplieron 50 años de la desaparición en la selva salteña del periodista y guerrillero Jorge Ricardo Massetti, quien fue un fundador de la agencia periodística Prensa Latina. Vamos a ver ahora imágenes del archivo fílmico de la televisión pública. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. Para Rodolfo Walsh, las entrevistas de Jorge Massetti a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara constituyeron la mayor hazaña individual del periodismo argentino. Antes del triunfo de la Revolución Cubana, Massetti vivió en Sierra Maestra la acción guerrillera conducida por el movimiento 26 de julio. Después de 2 meses y medio en Cuba, Massetti llegó a la Argentina con un arsenal de historias y anécdotas que inevitablemente iban a influir en su vida como periodista y revolucionario. Primero, esto es de lo más insólito, estoy hasta nervioso, esto que me da un reportaje a mí. Usted es una persona importante hoy. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba, Massetti? Alrededor de 2 meses y medio. ¿Pudo llegar a Sierra Maestra? Sí, estuve en Sierra Maestra, hice transmisiones directamente por Radio Rebelde, luego me enteré que no se habían podido captar bien en Buenos Aires, volví a subir a la sierra y donde permanecí la última vez 11 días. ¿Estuvo con Fidel Castro? Sí, estuve con Fidel Castro y con nuestro compatriota, el famoso Che Guevara. ¿Pudo presenciar alguna acción bélica, Massetti? Sí, en realidad estuve en muchas emboscadas, en combates importantes, en uno solo, en el registrado en la zona del Pozón. Ahí estuvo conmigo un periodista ecuatoriano, Carlos Bastidas, que semanas después fue muerto en La Habana. Le pegaron un tiro. Después del triunfo de la revolución, Massetti regresó a Cuba. Fundó y dirigió la agencia de noticias Prensa Latina. Entre los años 1963 y 1964, lideró la organización armada Ejército Guerrillero del Pueblo, la primera experiencia guevarista. El 21 de abril de 1964, Massetti desapareció a los 34 años en los montes de Orán, mientras intentaba consolidar un foco guerrillero en la provincia de Salta. La misión fracasó, pero sirvió como ejemplo de lucha para futuras generaciones. Como ha dicho el gran Osvaldo Bayer, algunos de los mejores se nos fueron en la violencia. Tenemos más información en este picado de noticias. La fiscal del caso de la mujer de Saladillo asesinada, Patricia Ortel, pidió la detención de un sospechoso. Se trata de un joven de 25 años que vive en esa ciudad y habría sido vinculado al hecho por 3 testigos. El juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, rechazó el pedido de detención del futbolista Alexis Zárate. La solicitud fue formulada por la Fiscalía y la querella en la causa en la que el defensor de Independiente está acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 21 años. A horas de la presentación del Frente Amplio UNEN, Pino Solanas ratificó su oposición a sumar al PRO. Aseguró que ese espacio político es de centro-izquierda. Mañana por la tarde se presenta la alianza en un teatro porteño. Una ballena muerta fue hallada en aguas del Río de la Plata, a la altura de Berazategui. Se trata de la especie Picuda de Arnú, que habita zonas oceánicas profundas. Sus restos fueron donados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Según la Asociación Argentina de Derecho del Turismo, Aerolíneas Argentinas nunca tuvo un nivel tan alto de cumplimiento
en cuanto a la puntualidad en los vuelos que operaron en Aeroparque durante Semana Santa. Al menos 5 personas resultaron heridas en los graves incidentes entre hinchas de Dock Sud y la policía, por lo que debió suspenderse el partido de la Primera C con Laferrer. Los incidentes comenzaron en las afueras de la cancha del club en Avellaneda, a pocos minutos de la finalización del partido, en el que Deportivo Laferrer ganaba 1-0. Los hinchas locales, tras la intervención de la policía de la provincia, incendiaron los vehículos con los que se trasladaron los dirigentes del equipo visitante hasta la cancha conocida de los inmigrantes. Estaba terminando el encuentro entre Dock Sud y Laferrere, gente que estaba dentro del estadio, parcialidad local porque no se juega con público visitante, y otra gente que estaba afuera. Comienzan a agredir tirando piedras y otros elementos hacia el interior del estadio. En esa situación, y comienzan a incendiar los vehículos que ustedes ven acá en la puerta en el ingreso del estadio, que son 4 vehículos, ambos pertenecientes a las dos parcialidades, al dirigente de las dos parcialidades. En esa situación, el personal que estaba asignado al servicio deportivo interviene en forma rápida y también pide colaboración ante esta situación al personal del distrito de Avellaneda, personal policial que también concurre al lugar. Ahí se puede disuadir la agresión, se preserva tanto el lugar como la integridad física de las personas, tanto sean jugadores como gente de las comisiones directivas de ambos clubes y gente del público local, que también algunos estaban siendo víctimas de esta situación. La información del ámbito internacional nos lleva ahora a Brasil. Allí continúa el conflicto policial en el estado brasileño de Bahía, donde en la madrugada del domingo hubo otros 3 muertos. La policía militar estatal permanece acuartelada en rechazo al arresto de su líder sindical tras la huelga de 2 días que concluyó el jueves por considerar que el gobierno estadual había respondido a las demandas. Para miembros del gobierno, lo ocurrido en Bahía no fue un simple paro sindical, sino un caso testigo de lo que podría representar una rebelión policial en cadena en varios estados, amenazando la seguridad de los 3.600.000 turistas y autoridades extranjeras que viajarán a las ciudades donde se va a realizar la Copa del Mundo. Los presidentes de México y Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, encabezaron la ceremonia oficial de despedida del escritor colombiano radicado en México, Gabriel García Márquez, fallecido el jueves 17 de abril a los 87 años. Una conmovida multitud hizo largas filas para despedirlo en el Palacio de Bellas Artes de México, donde usualmente se despiden a las grandes personalidades mexicanas. Además de los miembros de su familia, los presidentes de México y Colombia asistieron a la ceremonia destacados escritores, periodistas, amigos y admiradores del Premio Nobel de Literatura. Colombia hará otro homenaje en la Catedral Primada de Bogotá el martes, y si bien la familia García Márquez no ha dicho qué hará con las cenizas, el embajador de Colombia en México dio a entender que la intención parece ser que se dividan entre los dos países. Fin de semana completo de fútbol. Es el momento de que Gabriela Presbítero nos cuente todo. Bueno, un fin de semana que hoy se terminó de completar cuando ha finalizado la fecha número 15. Y esto determinó, Pablo, que haya 2 punteros en el campeonato. Uno era River, después del triunfo en la jornada de ayer. Y hoy lo hizo Gimnasia de Esgrima de La Plata. Por eso, con 27 puntos, comparten lo más alto de la tabla de posiciones. Gimnasia de La Plata, que se presentaba hoy en el cierre de esta fecha número 15 del torneo final de la Primera División y que terminó ganándole a All Boys 2-1, aunque sufriendo también sobre el final, porque de hecho iba a terminar con la expulsión de Pouso y uno menos hasta el final del partido. Gimnasia, que sigue acumulando triunfos, ya es el 5º de manera consecutiva. Golazo de Lucas Lich para abrir la cuenta y poner el 1-0 cuando iban casi 3 minutos de la primera etapa. Fíjense, la asistencia al centro y de chilena vencía a Nicolás Cambiaso y ponía el 1-0 arriba. Sin embargo, después iba a tener que sufrir el conjunto local, más allá de que se iba a poner en ventaja. Algunas de las polémicas de la tarde. Amarilla, en este caso, entendía que no había falta sobre el futbolista de All Boys. Hubo varias de esas situaciones polémicas
da la sensación de que erró y bastante, en este caso el árbitro del partido. Ganaba 1-0, si le hubiese dado ese penal, que muchos de los Boys pedían, hubiese tal vez empatado el partido. Sin embargo, se ponía 2-0 con el tanto de Gustavo Bou. Y después llegaba el momento del descuento para el Boys. De todas maneras no le alcanzaba. Iba a ser Caleri el que iba a marcar a los 26 minutos del segundo tiempo. 3 más tarde del gol de Gimnasia. De esta forma, aunque sufrió, ganó Gimnasia y es puntero del campeonato junto con River. Por el contrario, All Boys sigue acumulando partidos sin ganar. Y de esta forma se complica cada vez más con los promedios. Otro de los partidos de la tarde y el que cerró la jornada número 15 tiene que ver con la goleada de Godoy Cruz frente a Atlético de Rafaela. Un partido clave también por los promedios, por la zona baja de la tabla de posiciones. 3-0 el triunfo local y de esta forma se aleja de la zona de descenso. No puede descuidarse, todavía no está salvado. Pero el que también se complica es Rafaela después de este partido porque se acerca y bastante a lo que tiene que ver con esa zona complicada de los promedios. 3-0 fue el triunfo del conjunto del Tomba. El primer gol fue de Juan Eluchance en contra. Tras una buena combinación en ataque a los 23 minutos de la primera etapa, quería despejar Eluchance y le terminaba mandando al fondo de la red. Ponía 1-0 arriba al conjunto local. La cara de Burruchaga lo decía todo, tratando de reacomodar rápidamente a sus dirigidos. Sin embargo, Castillón y la asistencia para Julio Rodríguez, que de esta forma ponía el 2-0 parcial. El delantero paraguayo, aquí está la asistencia, de frente al arquero. Nada podía hacer ya a esta altura Néstor Conde. Y el encuentro que estaba 2-0. Y después apareció el otro Rodríguez, Diego Rodríguez, para poner las cifras definitivas. 3-0, Godoy Cruz queda a 2 puntos nada más de la cima de la tabla de posiciones. Y por ahora está fuera de la zona de descenso. Los punteros entonces se finalizó la fecha número 15 y son River y Gimnasia. Pero Godoy Cruz es uno de los que está cerca. Tenemos que hablar ahora de la B Nacional y de Independiente, que otra vez volvió a perder frente a Crucero del Norte y de a poco se van complicando las esperanzas de ascender directamente a la primera división. Se presentaba el Rojo de Avellaneda hoy como visitante frente a Crucero del Norte y terminó perdiendo ante el equipo de Gabriel Schurrer. 3-1 fue el resultado final. El primer tanto del partido lo iba a marcar a los 2 minutos nada más. Diego Calgaro de esta forma ponía el 1-0 y Crucero del Norte ahora iguala a Instituto de Córdoba en la tercera colocación de la tabla de posiciones con 52 puntos. 2 por debajo el equipo de Omar de Felipe, que iba a igualar. Perdía 1-0, gran ejecución de tiro libre del Rolfi Montenegro y de esta forma entonces el partido que todavía estaba a tiro del conjunto de Avellaneda. 1-1. El arquero veía pasar directamente la pelota. Gran definición del experimentado futbolista del Rojo. Sin embargo, una mala salida de Villalba, la buena combinación después entre Cólcera y Olivares. Y la definición de Ernesto Álvarez. 35 minutos iban de la primera etapa cuando lo daba vuelta nuevamente al marcador y ponía 2-1 a Crucero del Norte. Segunda vez que se ponía en ventaja justamente en el resultado. Aquí estaba el cabezazo y el 2-1 parcial. Después de allí Independiente, aunque intentó generar peligro, no podía descontar ni igualar. Y aparecía nuevamente Ernesto Álvarez para poner ya las cifras definitivas tras la asistencia de Enzo Bruno. 3-1 el triunfo de Crucero del Norte, que ahora está tercero junto con Instituto. Recordemos que está primero Banfield, segundo Defensa y Justicia, Instituto y Crucero del Norte terceros. Y por ahora Independiente no está en la zona de ascenso directo a la primera división, algo que puede llegar a complicar y bastante la situación de Rojo, que recordemos, Pablo, no es para nada buena en las últimas semanas. No lo es, lo recordamos muy bien. Gracias, de nada, Gabriela, por tanta maravillosa información. Nosotros nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos tenemos columna de tecnología y cultura digital. La cosa viene de cyborgs. Cyborgs, es decir, personas o distintos robots, si se quiere, que tienen implementos tecnológicos. En este caso vamos a hablar de personas que utilizan algún suplemento tecnológico para lucir alguna otra aptitud que normalmente una persona no tiene. Los hombres biónicos, diríamos, para ponerle un título más caliente, como haría la revista, muy interesante. Después del corte, este tema con Esteban Mañani y ya volvemos.